qué decís que sí a una charla de este tipo? Porque con que una sola persona que esté del otro lado le llegue, le sirva lo que me pasó, lo que no sé si nos pasó, para mí es un deber. ¿Cuándo sentís en tu vida que algo empieza a oscurecerse, o empezás a perder el control de algo? Lo sentí muy chica eso. La verdad que fue una lucha desde los 18 años, te diría. La primera vez que me puse en pedo fue a los 15 años. También. Cuando cumplí 15, con clericó. Qué sé yo, es un tema, es una problemática que es muy difícil de no, si tenés una tendencia natural, es muy difícil de no patinar, porque es como la comida, como la gente que tiene problemas con la comida, o sea, todo el mundo alrededor nuestro chupa, por ahí hay gente que no te das cuenta que se droga, pero Sí. anda por ahí cerca. Tuve la suerte, la bendición de que mi familia paterna, mi padre, la madre de mi padre era norteamericana, y en mi casa siempre se habló de todo y fue sumamente abierto, y el primer porro que yo me fumé en mi vida, me lo fumé con mis abuelos y mi padre. ¿A qué edad? A los, ahí, 16, 17, que en ese momento era como el boom de todo eso. Y en mi casa todo se hablaba, en casa de mis abuelos. No es que mis abuelos eran unos zarpados que andaban en bolas por la playa, o no. Eran gente muy abierta. Yo tenía la tendencia a tener la enfermedad de la adicción, entonces el camino fue así como muy, muy claro, muy, muy fuerte, y siempre luché contra eso, y lo tuve de aliado a mi papá, pues yo con mi papá podía hablar de todo, de todo. De hecho, cuando perdí mi virginidad, antes de perderla, se lo fui a contar a él. Tenía ese tipo de relación. ¿Cuándo sentís que empieza esto es más serio de lo que parecía? Yo me puse de novia con un pibe que era tremendo, y nos drogábamos mucho juntos. Y teníamos una relación muy pasional. Esa pasión un día patinó, se fue a las manos, él, literalmente. Uh-huh. Y me encerró en un cuarto y me fajó. Consumiendo los dos. Consumiendo los dos, muy chico, yo tenía 20 años, 19 años, y ahí me di cuenta que pasaba algo más grave. Yo en ese momento, por supuesto, pensé que el problema era la agresión, sí, que el problema era el nivel de apasionamiento, de la incomodidad de una situación agresiva, el peligro, la sensación de peligro, y de darme cuenta que yo no quería eso, porque en mi casa yo nunca viví una situación así, sí. Me hizo pedir ayuda. La primera reacción de mi papá fue: vamos a hablar con un psicólogo, con una psicóloga. Y ahí empecé a hacer terapia, y con la terapeuta, bueno, la terapeuta muy hábilmente me hizo ver que el problema no era la agresión en sí misma, sino el consumo y el descontrol que yo al punto al que yo me permitía llegar, que el problema estaba ahí. Así que mi lucha contra las drogas empezó desde muy chica, y pude parar en muchos momentos, pero bueno, después de que se murió mi marido fue como la patinada final. ¿Cómo lo manejabas vos? Esto de el afuera, la imagen para afuera,
como actriz, modelo, conductora, con un montón de cosas que vos hacías, y el otro lado, el que no se veía. Desgraciadamente, muy hábilmente. Claro. Porque vos mismo me lo dijiste recién. Yo he tenido y tengo, gracias a Dios, porque tengo una excelente educación y además soy modelo primero y actriz después, aunque no haya hecho Hamlet soy actriz. Y puse mucho cuidado en enmascarar muy bien y me jactaba de que no se daba cuenta nadie. Y en el momento en el cual yo sentía que por ahí me empezaba a poner más dura o se me empezaba a desdibujar la naturalidad, desaparecía. Terrible. Y me iba a mi casa a consumir sola. La gente que por ahí se le nota más porque no tiene esa habilidad, tal vez puede resolver su problema antes si pide ayuda. Sí. Es un poco una suerte cuando vos sos tan evidente que a mí me agarraron mis hijos. Yo creía que mis hijos no se daban cuenta. Y un día me agarraron mis hijos mayores y me sentaron y me dijeron, mamá, basta. ¿Basta qué? Ay, es terrible. Es terrible. ¿Entendés? Sí. Y ahí me dio una vergüenza, Gastón. Me dio una vergüenza. Porque yo dejé de tomar alcohol hace 24 años. Y yo dejé de tomar alcohol, nunca recaí después recaí con drogas, sí recaí, con cocaína. Pero yo dejé de tomar alcohol cuando mis hijos eran muy chiquitos, porque un día vi una persona en una situación tremenda, muy tarde a la noche, y dije, yo no puedo ser tan hija de puta de haber traído hijos a este mundo para que cuando sean adolescentes, de repente un día se encuentren con una madre loca, que haga cualquier cosa, que estén 4 patas abajo de una mesa. Sí. Y ahí dejé de chupar con ayuda dejé de chupar definitivamente, digamos, ¿no? Sí. Solo por hoy. Sí. Me ayudó mi marido. Yo ya había hecho un par de intentos. Había arrancado en Estados Unidos con una amiga mía americana que me llevó a Alcohólicos Anónimos. Y ahí fui un tiempo, recaí, volví a Argentina, me metí en los grupos de Argentina, no estaba preparada, no estaba madura todavía. Sí. Entonces, cuando entré en los grupos de Alcohólicos Anónimos en Argentina, me resultó muy chocante que se ve que me debo haber metido en algún grupo como muy ortodoxo. Sí. Eso también es importante decirlo para las personas que entran, que hay grupos diferentes, que no todos los grupos funcionan de la misma manera, que no todo los 12 pasos todo sucede entre pares. Entonces, como es una interpretación de cada uno, no todos los grupos se rigen por las mismas normas o costumbres, digamos, porque norma ya es un poco fuerte, costumbres. Entonces es importante, creo, para el que está mirando esto, que sepan que si van a un grupo y no les gusta, no importa, sigan buscando. El sistema es lo que funciona.